Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Pues muy bien, muy buenas tardes. Me ha encantado toda la alabanza, ¿no? Pero la canción de Yo quiero enamorarme más de ti, pues me gusta especialmente por las dos cosas que ha dicho Manuel. En primer lugar, del Señor, pero luego digo, estamos en un sitio en el que hemos venido para edificar nuestro matrimonio y yo quiero enamorarme más todavía también de mi marido, ¿no? Y bueno, ¿cuántos creen que en la palabra de Dios podemos encontrar consejo? ¿Se oye bien? Se puede encontrar consejo para nuestro matrimonio hoy en el 2020. ¿Cuántos creen? ¿Creen que es así? Y que tenemos aquí consejo para todo. Y pues bueno, por lo que a mí me puso el Señor para compartir en este retiro fue clarísimo, clarísimo. El cantar de los cantares. Aquí tenemos un libro, en el libro de los libros tenemos un libro dedicado al amor conyugal. Hemos venido digamos, a edificar nuestro matrimonio, ¿no? Pues qué mejor libro que este. Un libro que la verdad que a lo mejor yo me equivoco y vosotros lo habéis estudiado mucho. Por mi parte, hasta hace no tanto, no lo había estudiado mucho. Y por lo que se ve, según comentan los estudiosos, es un libro que se estudia poco en la Biblia. Vamos, incluso algunos han llegado a decir que el libro del Cantar de los Cantares, si no fuese porque figura en el canon, os voy a explicar brevemente lo que es el canon. El canon de las Escrituras es que se reunieron unos sabios y dijeron qué libros forman parte de nuestra Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento, que también lo tienen los judíos, y el Nuevo Testamento, que solamente lo tenemos los cristianos. Los judíos solamente tienen la parte del Antiguo Testamento. Pero dentro de ese canon se estableció que el libro de Cantar de los Cantares, el canon quiere decir que pasaba por obra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, si creemos que toda la Biblia está inspirada por Dios, y Cantar de los Cantares, el libro que está dentro del libro de los libros, que es la Biblia, creemos que es inspirado por Dios, tenemos que creerlo, aunque nos cueste un poco asimilarlo. Y pues os digo que este libro ha sido bastante vilipendiado, poco estudiado. Algunos teólogos casi que quisieran haberlo arrancado de sus Biblias, si hubieran podido, se rasgaban las vestiduras casi. Y entonces os voy a decir que hay, ¿por qué? Porque todo esto, porque dice, como qué cosa tan rara, yo nunca he escuchado que la gente por el libro de, por ejemplo, el Evangelio de Mateo se rasgue la vestidura y quiera arrancarlo de la Biblia, ¿no? Pues os voy a explicar por qué. Porque hay tres formas de interpretación de todas las escrituras, ¿no? Pero en concreto nos vamos a ir a Cantares y este libro se puede interpretar de tres maneras. Si lo interpretamos de forma alegórica, una alegoría quiere decir que lo que aquí está hablando es algo literal. Aquí está hablando algo literal, pero tú dices que no es literal, que aquí donde dice besos no significa besos, besos significa otra cosa, labios significa otra cosa. Entonces la interpretación no está en manos de lo que dice la Biblia, sino en manos del intérprete. Y lo que el intérprete diga que dice, pues eso dice. Y esa es la forma de interpretar alegóricamente, ¿no? Luego hay otra forma de interpretación de este libro que algunos teólogos desde hace muchos siglos lo han interpretado así, sin pelos en la lengua y sin ninguna vergüenza, porque no hay por qué tenerla, lo han interpretado literalmente. Y literalmente este libro, Cantar de los Cantares, por muy extraño que nos parezca que esté aquí en la Biblia, y os digo que es muy extraño para algunas personas, puesto que hace poco lo di como un estudio a las mujeres, ¿no?
Y resulta que después de darlo, una mujer me llegó a confesar: Esther, la verdad que me he quedado de piedra, cuando ya lo has explicado lo he entendido. Dice, pero es un libro que nunca lo he leído, siempre he rehusado. Dice, como que yo decía, este libro no pega en la Biblia, ¿qué pinta? Este libro hablando de pechos, de labios, de no sé qué, como que no lo quería ni leer, ¿no? Entonces, literalmente está hablando de lo que está hablando del amor físico, sexual entre unos esposos, y te está hablando de las diferentes etapas que se pasan por el matrimonio en ese área y en otras, ¿no? Y entonces esa interpretación literal. Y luego hay otra interpretación que es la más excelente que hay, que se llama interpretación analógica. La interpretación analógica reconoce que lo que aquí se dice es literal, que donde dice besos es besos, donde dice labios es labios, donde dice pechos es pechos, pero que también, y que está hablando del amor conyugal, del amor sexual entre unos esposos, pero que también se puede interpretar de una manera alegórica, es decir, hay una enseñanza también espiritual, puesto que el apóstol Pablo compara la relación de Cristo con su iglesia como una relación de esposo y de matrimonio. Entonces, no está reñido, que podemos sacar lecciones también espirituales de aquí, pero básicamente este libro es más un libro de instrucción física y de instrucción de amor conyugal, y yo quiero enamorarme más de mi esposo y todo eso a través de este libro, aunque parezca así un poquito, algunos se ríen, veo yo que algunos se sonríen, y es bueno, eso es bueno, sonreír. Me gusta veros sonreír, que no estáis serios ahí como diciendo, ¿qué me está diciendo esta mujer?, ¿no? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, ¿no?, y ahora lo vamos a ver cómo es así, ¿no?, que aquí está hablando de un hombre y una mujer que dentro del matrimonio se aman el uno al otro espiritual, porque eso es muy importante seguir este orden, eso sí que es verdad, espiritual, emocional y físicamente. Ese debe de ser el orden, porque si se sigue ese orden espiritual, emocional y físicamente, el físicamente es un colofón maravilloso, ¿no? Entonces, este libro combate dos extremos de pensamiento, dos escuelas de pensamiento. No sé si tú has escuchado la palabra ascetismo. ¿Quién ha escuchado la palabra ascetismo? Ascetismo significa toda negación del placer. No, un cristiano no puede ni disfrutar ni de la comida. No, eso es ascetismo. Eso es un extremo. Y luego también este libro combate otro extremo. El otro extremo se llama hedonismo. Eso también lo entendéis. Hedonismo significa un culto excesivo al placer. Se le da mucha importancia al placer, la búsqueda del placer, y eso es lo único que hay en esta vida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y eso tampoco es lo que nos está diciendo en el libro de Cantares, ¿no? Y el matrimonio que nos muestra aquí en Cantares es un modelo de cuidado, es un modelo de compromiso y deleite entre unos esposos. Así que va a encontrar, pues ya lo he dicho, me he adelantado porque yo llevo aquí escrito en la tablet, pero me voy adelantando, perdona si alguna cosa la repito, pues ya he dicho las formas de interpretación que puede tener, ¿no? Entonces, este libro nos enseña todo lo que Dios creó y que lo hizo hermoso, y lo hizo hermoso en gran manera. Vemos en Génesis como que dice que cuando creó al hombre y a la mujer, dijo también que era hermoso en gran manera, y ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿no? Y entonces dice que este libro habla de que todo lo hizo hermoso dentro de los límites que Él ha establecido para la sexualidad, y los límites que Él ha establecido para la sexualidad están clarísimos a través de toda su palabra, tanto en el libro de Cantares como en toda la palabra. El límite para la sexualidad es solamente al matrimonio, ¿no? Entonces, dentro de ese límite que Él ha establecido, y entre un hombre y una mujer en el matrimonio no fuera, es un libro que ataca todas las distorsiones con respecto al sexo. Actualmente en nuestros días vemos que el sexo es un ídolo. El sexo es lo que casi mueve el mundo, mueven dos cosas, el poder, el dinero y el sexo. Dijéramos que son como los tres grandes poderes del mundo, ¿sí o no? Lo vemos en los anuncios, para anunciarte cualquier cosa te ponen algo así, ¿no? Te utilizan el sexo para eso, ¿no? Entonces vemos que está distorsionado, ¿no? Actualmente es como un ídolo. Está por todas partes para comercializar, para todo
tipo de uso menos para el original, para el que Dios lo creó. Y si algo tenemos que saber los cristianos, tenemos que saber de muchas cosas, conocer primero de nuestro Dios, pero también los cristianos somos los que mejor tenemos que saber de sexo y en qué lugar Dios le ha dado al sexo en nuestra vida, porque tenemos que ser nosotros los que le expliquemos al mundo qué lugar tiene el sexo dentro de un matrimonio, ¿no? Y dentro del marco que Él ha preparado. Porque en la actualidad estamos viendo un desenfreno que ya da vergüenza, ¿verdad? Es que da vergüenza ya como está, ¿no? Entonces yo por lo menos creo y espero que vosotros, que este libro está inspirado por el Espíritu Santo para que veamos lo que Dios quiere que sepamos, que Él es el diseñador de la sexualidad. La sexualidad no es algo que se han inventado ahora los modernos, sino es algo que inventó Dios desde Génesis. Desde Génesis Dios lo creó al hombre y a la mujer, estaban desnudos, no se avergonzaban. Dijo que era todo bueno y es una celebración de la intimidad, ¿no? Este libro es una celebración de la intimidad conyugal. Cantares nos habla de que Dios es bueno y al igual que nos da la lluvia, que permite que tengamos comida en nuestra mesa para alimentar nuestro cuerpo, pues también nos da este regalo en el matrimonio, porque la sexualidad dentro del matrimonio bien llevada es algo maravilloso, es como la guinda del pastel, ¿no? Y entonces, si no fuese tan importante este tema, no estaría un libro entero dedicado, que aunque sea solamente tiene 8 capítulos, es un librito que es corto, pero es un libro entero dedicado a esto. Entonces, porque la Escritura le da el lugar que tiene, ni le da más lugar ni le da menos, le da el lugar que tiene. Y eso es ni más ni menos lo que Dios quiere que aprendamos, ¿no? Y desde luego el Cantar de los Cantares habla de una manera tan franca, evocadora y que tiene un punto de dificultad para muchas personas, porque claro, en la forma en la que se hablaba antiguamente no es la forma en la que ahora nos dirigimos quizá a nuestro cónyuge, le piropeamos o hablamos íntimamente con nuestro cónyuge de esta manera, pero realmente cuanto más los siglos pasados los estudiosos estudiaban este libro, realmente este lenguaje no era tan desconocido para ellos como lo es para nosotros. Para nosotros ahora nos acercamos a este libro y digamos que el lenguaje que tiene quizá no nos evoca tanto, aunque desde luego si se sabe un poquito de lengua española, de lengua castellana o de la lengua que tú leas la Biblia, pues desde luego vas a entender ciertas cosas, ¿no? Que están muy claras, ¿no? Pero la tendencia mayoritaria desde el principio, desde hasta hace no mucho, era alegorizar. Este libro de Cantares es una alegoría entre Cristo y del amor de Cristo y su Iglesia y ya está, y punto. Hasta tal punto que hubo un concilio eclesiástico primitivo y luego otro en el 1550, estaba hablando de la Alta Edad Media, ya casi cerca del Renacimiento, que en ese concilio se prohibió cualquier otra interpretación que no fuera alegórica, se prohibió bajo amenaza de expulsión, de excomunión de la Iglesia y de decir que eres un hereje. Si tú estás viendo aquí otra cosa que no sea eso, ¿no? Entonces, imaginad la distorsión tan grande. ¿Por qué? Entonces, os podéis imaginar la carga que la religión le ha impuesto al sexo desde el principio. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira y padre de oscuridad. Y algo que Dios diseñó para el disfrute de la pareja y para el disfrute de los cristianos, más que de otra gente, para el disfrute nuestro, lo ha querido oscurecer, lo ha querido tener como en un armario, lo ha querido tener como algo oscuro, algo secreto, algo tabú, algo que eso no está bien, esto es como un mal necesario para la procreación, pero vamos a ver, eso no puede ser así, porque es que el que diseñó nuestros cuerpos, ¿quién fue? El Señor. Entonces diseñó nuestros cuerpos y nuestros cuerpos están diseñados para el placer sexual dentro del matrimonio. Entonces, si solamente hubiera querido el Señor que las relaciones sexuales fuesen para procrear,
pues no sentiríamos placer. Y no solamente estoy hablando ya del placer meramente físico que se siente, es que en los cristianos es algo que es mucho más maravilloso, que el mundo no conoce, porque el mundo conoce solamente lo físico, pero como he dicho, es algo espiritual, es algo emocional y es algo físico, y es como algo que para nosotros los cristianos es maravilloso cuando lo ves desde el punto de vista de Dios y lo disfrutas desde el punto de vista desde esa pureza y desde esa santidad del matrimonio que Dios ha diseñado, ¿no? Pero sí que es verdad que la religión lo ha querido encasillar de esa manera, ¿no? Incluso llegaron inclusive a decir que el pecado, que la fruta que Eva cogió en el Edén fue la sexualidad, y eso no es así, ¿no? Pero eso son gente que decían que eran expertos teólogos, pero de la religión oscura. Y el diablo quiere hacer dos cosas. Eso, por un lado, hacerlo parecer como algo oscuro por parte de la religión, y luego el otro extremo, el diablo le encanta poner el sexo y ponértelo con unos letreros luminosos. El sexo es maravilloso, pero fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio es como se disfruta el sexo de verdad. Dentro del matrimonio, qué aburrido, dentro del matrimonio, ¿no? Y eso es lo que hace con su campaña publicitaria, con Hollywood y con toda la serie de todo lo que el arsenal que tiene el diablo. ¿Lo vemos o no, no? Es así. El diablo quiere que parezca algo malo, por un lado, pero por otro algo maravilloso, divertido, excitante, precioso, pero siempre fuera del matrimonio. Y dentro del matrimonio, que sea hasta casi tan vergonzoso como que hasta ni entre los esposos se hable, ni aún se nombre, casi. Como que se hace, pero no se nombra. Entonces, aquí vemos que en Cantares no es así. Aquí se hace y se nombra, y aquí hay acción y hay diálogos. Y hay palabras que son muy importantes. Entonces, veis, ¿no? En la trama del diablo quiere ponérnoslo así, quiere poner redes para que nosotros no disfrutemos algo que Dios nos ha regalado, ¿no? Al matrimonio cristiano. Y dice en su palabra, en Hebreos nos dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está diciendo honroso. Algo que es honroso es algo que tiene honra. Es algo que dice, oye, esto es algo que honra, es decir, que tiene que honrarse, que es bueno, ¿no? Pero dice que a los fornicarios, a los adúlteros, Dios los va a juzgar. Y Dios los va a juzgar duramente, pero eso ya le corresponde a Él, ¿no? Y nosotros nos ocupamos de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, ¿no? Pero que sepamos que el Señor dice eso, que honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿eh? Pues sigo adelante. Lo que Dios ha dicho permanece para siempre, aquí tenemos su palabra. Y entonces ahora llegamos, digamos, a la década de 1960 y llega la famosa revolución sexual de los 60. Los hippies, amor, paz, hace el amor y no la guerra y todo eso, ¿no? Pasamos de una oscuridad de el sexo malísimo, eso mal necesario, todo ese tipo de cosas, ahora ya al otro extremo, ¿no? Entonces, pues pasamos a esa revolución, a la mal llamada revolución sexual de los 60, pero así se ha quedado. Tú miras cualquier libro de historia y tú ves esa época, te va y te sale que se habla así, ¿no? Por eso Dios es tan bueno que quiere que no seamos ignorantes y que por su palabra sepamos lo que a Él le gusta y lo que no, y lo que Él permite y lo que no, y lo que está dentro del marco del matrimonio, ¿no? Pero como la naturaleza caída del hombre siempre está en saltarse las normas de Dios, es por eso que digo que el diablo siempre trata de poner como atractivo el sexo fuera del matrimonio y nunca dentro del matrimonio. Pues entonces, como he dicho, en este libro vemos que hay un diálogo. Es un libro en el que hay un diálogo, en el que hay también un argumento, hay una historia. Es una historia que está como que hay que entresacarla.
que no es como es de un libro histórico, por ejemplo, como estamos hablando de, pudiéramos hablar del libro de Ruth o del libro de Esther en la Biblia, que es un libro puramente histórico que te está narrando unos hechos. Aquí también te está narrando unos hechos, pero hay que entresacarlos de entre el diálogo, porque la estructura y el argumento está entre el diálogo y por eso hay que estudiarlo. Pero como yo he estado estudiándolo y hay otras personas que también se han dedicado a estudiarlo, pues te lo voy a decir. A lo mejor me dicen, mira, pues no me está diciendo nada nuevo porque yo ya lo sabía. Pues me alegro. Si es así, me alegro. Pero si no, pues para eso estoy en esta noche, ¿no? Para traerte esa revelación, porque me he molestado en estudiar, ¿no?, este libro. Me he molestado, no he disfrutado estudiándolo, ¿no? Entonces resulta que este libro tiene un argumento que está, como he dicho, muy escondido. El argumento es el siguiente. El argumento es una mujer sulamita, de la cual se enamora Salomón. Y dicen los más estudiosos que probablemente, sabéis que Salomón fue un rey que tuvo 1500 mujeres, y entonces como que dices tú, que estrambótico, ¿no? Las cosas, el sentido del Señor, del humor y de cómo dice, una persona así que haya escrito esto y que sea para enseñanza nuestra, pero verás por qué, porque cuentan estos estudiosos que fue el único amor, digamos, puro que tuvo Salomón. Luego ya leemos en el libro de los Reyes y las Crónicas cómo Salomón se desvió tras las mujeres y empezó a adorar los ídolos que ellas adoraban y todo eso, ¿no? Pero entonces dice que esta mujer sulamita era una jovencita que era como la Cenicienta de la historia, porque aquí había una familia que era una madre que probablemente estaba viuda, que tenía varios hijos varones, porque dice, mis hermanos me pusieron a trabajar en la viña, se enfadaron conmigo, y dice, y entonces a la sulamita la tenían como la criada, la Cenicienta, para que cuidara las viñas, y entonces ella estaba acomplejada y decía, soy morena porque el sol me miró. ¿Y por qué la miraba el sol? Porque estaba siempre en el campo con las viñas, entonces era morena, y entonces pues este argumento, Salomón se enamora de ella, y entonces luego tienen un tiempo de cortejo, de noviazgo, ¿no?, por así decirlo, y luego se nos relata la boda, la noche de bodas, y luego se nos sigue relatando, porque una equivocación que por lo menos yo tenía, hasta que este libro no lo estudié en profundidad, es que yo pensaba que este libro solamente relataba la noche de bodas y, digamos, la luna de miel, pero no es nada más lejos de la realidad. Este libro, hasta el capítulo 8, nos narra el amor de un matrimonio desde que se empieza el cortejo, desde que se casan, la luna de miel, cuando se pasa la luna de miel y hasta el final. Y nos habla una serie de cosas que veréis qué bueno es, ¿no? Entonces es un libro que tiene un lenguaje muy, muy poético. Son dos personas que se están comunicando, sobre todo vemos diálogos salen algunos personajes también, que son los guardas de la ciudad, que son las doncellas, que son las amigas de la sulamita, pero en realidad los dos personajes principales son Salomón y la sulamita, ¿no? Y entre ellos hablan comunicándose, verbalizan sus anhelos, sus deseos, sus esperanzas y también sus temores, porque esto es muy importante. Porque no podemos coger y cerrar y decir, hoy en el matrimonio solo positivo. No podemos ser mensos, ¿no? Solo positivo no, porque la vida solo positiva no es. En la vida hay muchas dificultades y cositas, ¿no? Entonces, también ellos se expresaban sus temores, ¿no? Entonces, ¿qué mejor lugar donde expresar tus temores y abrir tu corazón que con tu cónyuge?
que en un momento dado traspasa y los problemas ya son tan grandes que tienes que acudir a un consejero matrimonial, a un pastor, lo que sea, pero en primer lugar, en la voluntad de Dios es que esas cosas se traten dentro del matrimonio, ¿no? Que nuestros propios temores, anhelos, frustraciones, sea nuestro cónyuge quien nos conozca mejor, que después del Señor, que sea nuestro cónyuge la persona que mejor nos conozca, ¿no? Y así debe de ser, ¿no? Y entonces, esta mujer, la sulamita, ella, bueno, pues sería larguísimo si cuento todo el libro, ¿no? Pero voy a tratar de sintetizarlo lo más posible, ¿no? Ella está bastante insegura porque, como ella dice, ahí lo tenéis, un libro de 8 capítulos que, mira, podéis leerlo de ahora en adelante y de otra manera, entendiéndolo, ¿no? Entonces veréis que ella se siente insegura. Una de las inseguridades, de los complejos más grandes que tiene, es que es morena. Y es que antes la belleza que se llevaba era la mujer de piel más clara, y luego eso ha ido cambiando, ya sabemos, ¿no? Pues ella tenía ese digamos, complejo. Entonces, esposo, es muy importante, porque aquí veis, ahora después podéis mirarlo, porque es que si yo me pongo a leer el libro entero, entonces nos dan aquí las 12 de la noche, ¿no? Pero podéis mirarlo y veréis cómo Salomón muy sabiamente se pone a hablarle de una manera tan tierna, tan cariñosa, tan poética, y lo que hace es que se olvide de sus complejos. Toda tú eres hermosa, amada mía, tú eres preciosa. Entonces es muy importante que vosotros copiéis eso. No copiéis el lenguaje de Salomón, no se te ocurra decirle que eres imponente como yegua de Faraón. Porque entonces como que tu mujer te va a ver y va a decir, oye, mira, la verdad que ese piropo no me ha gustado mucho, ¿no? Pero sí tenéis que copiarle el sentido que le estaba poniendo Faraón. En ese momento, para Faraón, una yegua era súper importante. ¿Y sabéis por qué? Simplemente porque en Israel en aquel tiempo no tenían caballo, y fue Salomón quien empezó a introducir el caballo de Egipto a importarlo a Israel. Entonces, como sabéis que Salomón era un sabio que estudiaba botánica, zoología, los animales, estaba fascinado con los caballos. Entonces, para él decirle a Sulamita que era imponente como una yegua, pues era maravilloso. Y a la Sulamita le parecía maravilloso que le dijera ese piropo, pero ya hemos visto que no es lo que. Entonces tú tienes que encontrar que le gusta a tu mujer o que le gusta a tu marido, que le resalte. Entonces, un esposo sabio va a elogiar a su esposa. Un esposo sabio, y si todavía no eres sabio, pues no te preocupes, puedes aprender mucho por el libro de Cantares. Salomón fue sabio. Salomón sabe que una mujer no se excita por la vista. El hombre está siempre preparado, ¿o no? El hombre está siempre preparado, pero la mujer somos diferentes. Y la mujer se gana por el oído. La mujer se gana somos como un horno muy lento, que hay que echarle leña al fuego durante todo el día, ¿no? Por así decirlo. Entonces Salomón era muy sabio y él le hablaba con palabras suaves y trataba de suavizar, es decir, de exaltar todas sus bellezas y para nada hablarle de sus defectos. Él de sus defectos no los mencionaba. Así que eso es la idea que tenéis que copiar, varones. Y nosotras también, porque nosotros también tenemos que elogiar a nuestro marido, ¿no? Bueno, la interpretación analógica, como he dicho, es súper acertada y súper completa, porque de aquí también sacamos enseñanzas espirituales, ¿no? Porque vemos que a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se compara en el Antiguo al pueblo de Israel con la esposa del Señor, porque en aquel entonces no había aparecido Jesucristo, y luego en los tiempos del Nuevo Testamento con Cristo y la Iglesia, ¿no? Entonces te voy a dar 2 versículos. Uno está en Isaías 54, del 5 al 6, en el que podemos ver que Cantar de los Cantares también se puede interpretar analógicamente, porque ¿qué
¿qué le van a sacar a esto? Por ejemplo, los que están solteros o viudos que no se van a casar en la vida. Pues también en este libro van a encontrar un provecho. No van a decir, ¡ay, qué envidia! Esto para todos los demás y yo no. Ellos también van a sacar un provecho. Y entonces dice así la palabra de Dios, dice, porque tu marido es tu hacedor. Yahvé de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahvé, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, ¿no? Luego también en Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, le dice también a su pueblo Israel le habla como a una mujer, y le dice, y pasé otra vez yo junto a ti, te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Yahvé el Señor, y fuiste mía. Eso dice el Señor, ¿no? Entonces, cuando Dios quiere usar esta analogía o similitud, lo hace y nos compara como a una esposa, ¿no? Ahora voy a dar un ejemplo solo del Nuevo Testamento, y es en 2 de Corintios 11:2, donde Pablo habla y dice que porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está diciendo que la Iglesia es una virgen pura a Cristo, ¿no? La Biblia plantea que en su relación con la Iglesia y con su pueblo usa la figura del matrimonio, como he dicho. Entonces podemos decir que Cantares podemos interpretarlo no solo literal, no solo alegórico, sino analógico, que es la forma más completa y más enriquecedora que hay de interpretar este libro, ¿no? La interpretación analógica, tengo escrito aquí, es la más completa, pues toma en cuenta la literal, pero hace la aplicación que Dios tiene con su pueblo y reconoce esa enseñanza del Señor como buen pastor y esposo, y como el deleite de los esposos en la comunión íntima del sexo. El libro tiene un argumento, como he dicho, eso ya lo he dicho, y entonces ahora vamos a unas pinceladas de la estructura. En el capítulo 1 se nos habla del cortejo y la narradora es la Sulamita, en la que nos narra toda la situación. Aquí habla ella mucho más, habla de la pasión que siente por el rey y expresa su inseguridad por su apariencia, pero las doncellas, que son los personajes que he dicho que aparecen, por ahí que van y le dicen, no te preocupes, si tú eres hermosa, se ve que el rey se ha quedado prendado de ti, pero ella se siente insegura hasta que no oiga del propio Salomón las cosas que luego oyó. Entonces, pues ella expresó su pasión por el rey y esa inseguridad que tenía. Las doncellas, ¿esto qué nos habla? De que sí, de que podemos tener amigos o amigas que son muy guays, que nos pueden ayudar con nuestras inseguridades, pero en realidad el que nos va a quitar las inseguridades sobre todo es Dios, ¿no? Porque como hemos dicho que la interpretación también es analógica de este libro, pero también nuestro marido, nuestro cónyuge, nuestra esposa, ¿no? Porque a mí, en definitiva, a quien quiero gustarle es a mi marido. A mí los demás hombres me son indiferentes. Yo hice un pacto el día de mi matrimonio que yo a quien quiero agradar y el único hombre que me importa es mi marido, ¿no? Entonces, la opinión suya es la que me importa, porque si yo le parezco preciosa a otro hombre, pero a mi marido no le pareciera preciosa, ¿de qué me serviría, no? Entonces, por eso es que ella, cuando se siente realmente segura, no es cuando las doncellas le dicen, no, si eres bonita, no, ella se siente segura cuando ya Salomón le afirma, ¿no? Le confirma. Luego también vemos que ella desea y ensueña e imagina cómo será su matrimonio. Pero también ella enseña, voy recortando, ahí tenéis el libro de Cantar en vuestras Biblias, no se va a escapar, así que vais a poder ver que hay un versículo que dice, os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que Él quiera. Es decir, que todo tiene su tiempo. Es decir, el tiempo de noviazgo también aquí te habla de que en el tiempo del noviazgo no es tiempo del acto sexual físico ni nada de eso, es un tiempo de conocerse
conocerse emocionalmente, espiritualmente, cómo es la persona. Hasta todos esos pasos, si tú lees detenidamente este libro, vas a darte cuenta que están ahí. Y que por muchos años dices, ¡ay, mira, no me he dado cuenta yo de esto, pero lo dice, ¿no? Entonces, por eso dice que no hagáis despertar el amor hasta que quiera, ¿no? Y también sueña que se despierta y que no encuentra al que ama su alma. De esto hay cancioncillas y canciones, un montón que hemos cantado, ¿no? Que las cantamos. A quien busca, al que ama mi alma, que también es el Señor. Como he dicho, como se puede aplicar analógicamente, pues ahí está el Señor y mi marido, ¿no? Pero bueno, cuando ella tuvo esa ensoñación, no era todavía el tiempo de la consumación, era un sueño. Por eso, como he dicho, dice, quieto ahí, esto quieto parado. Yo me acuerdo cuando estaba novia con mi marido, pues yo también, pues uno tiene su imaginación y sus deseos y sus anhelos, porque no somos de piedra. Y yo recuerdo que estaba deseando casarme, deseando que llegara la noche de bodas, pero te decía, quieta, pará, espérate, tienes que esperar. Ya llega la noche de bodas, pero ahora hay que estarse centrado, ¿no? Y entonces como que ella tuvo ese ensueño, una ensoñación, y entonces vuelve a la realidad, y entonces dice... Os conjuro, doncellas de Jerusalén, otra vez, por los corzos y por las ciervas del campo, que estas son cosas que nos parecen un lenguaje un tanto estrambótico, pero ahí está, ¿no? Que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Nos está diciendo, antes de la boda, guárdate. Segunda parte, la boda. Ahí está, esto viene desde el capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 3, la segunda parte, que es la boda, es desde el capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 5, versículo 1. Ahí te narra la boda, ¿no? Cómo el esposo alaba a la esposa y cómo fue la boda, ¿no? Y ahora vemos que aquí el protagonista mayor es Salomón, el novio, porque en las bodas hebreas, en las bodas judías, al contrario de las occidentales, el protagonista no es la novia, el protagonista es el novio. Y entonces él es el que más habla, ¿no? Y a la semejanza de las bodas del Cordero, el más importante no será la novia, que seremos la iglesia, sino el más importante en las bodas del Cordero será el Cordero, ¿no? Pero ahora aquí, como estamos hablando ahora en un plano natural, estábamos hablando de una boda judía, porque ellos eran judíos, Salomón y la Sulamita, y se casaron en una boda judía. Y entonces era muy importante, ¿no? Y ahí te da los pasos, ¿no? Te explica cómo le va a hablar. Como me ha adelantado antes de decir que él se la fue ganando, él no llega la noche de boda ahí corriendo con prisa, no, sino llega con ternura, llega con poesía, llega con todas estas palabras, endulzando el oído de la Sulamita y cómo la gana, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen todas esas cosas que antes he dicho. Y que son cosas que parece que las damos por sabidas, porque aquí yo sé que hay matrimonios, nosotros llevamos 25 años casados, bueno, ahora en abril, el día 9 de abril, que coincidimos, tenemos mismo fecha de boda que ellos, el mismo día de aniversario, vamos a hacer 26 años. Entonces aquí hay personas que llevan menos tiempo casadas, otras más tiempo casadas, Manuel y Yana ya mismo van a hacer 33 años, que nos superan, y entonces, pues, aunque hay cosas que como que las damos por sabidas, porque por los años, por esto, por lo otro, y a veces no son tan obvias. Parece que las debiéramos de saber, pero quizás no las sabemos. Así que, por si acaso hay alguien de Burgos, y pues le cuento las cosas que son de Andalucía. Bueno, son cosas que se dan por sabidas, y no siempre es así. ¿Por qué te digo también esto? Porque precisamente si mi marido fuese fontanero u otra cosa, pero es que resulta que es pastor y resulta que nosotros oímos muchos problemas y muchas cosas que nos llegan a nuestro oído y muchas historias matrimoniales principalmente, ¿no? Y a veces son cosas que como que nos quedamos cuajados por lo surrealista de la situación que nos están contando, como que decimos que no nos lo podemos casi creer, pero claro, uno tiene que entender que no todo el mundo tiene la misma luz y por eso damos consejos, les llevamos sobre todo al consejo de la palabra de Dios, que es el más importante, ¿no? Pero que por eso te digo que hay cosas que dice, oye, lo que está contando Esther, si está tan básico, eso lo sabemos. Pues yo te digo que no tantas personas lo saben,
porque escuchamos problemas, ¿no? Entonces, por eso te digo que personas que llevan años y que estas cosas pues no son tan obvias, ¿no? Entonces, bueno, en este capítulo, mediante un lenguaje poético y también un mensaje que es, o sea, un lenguaje que es poético y también que es un poco difícil de descifrar, porque te digo que es que la forma de hablar de aquella época en ese sentido, pero hay cosas que están muy claras, ¿no? Y que las veréis, ¿no? Pero entonces, mediante ese lenguaje poético nos da a entender que ya ha sido la boda y que entonces que ya ha sido consumado el matrimonio. Consumado el matrimonio, ¿sabéis lo que quiere decir? Quiere decir que ya han tenido relaciones sexuales por primera vez. Entonces, en la boda judía, a nosotros nos parece eso, pero de lo más estrambótico, y a ellos les parece de lo más estrambótico las bodas occidentales, ¿no? Pero en las bodas judías, mirad lo que, por eso que cuando leáis este versículo que te voy a decir ahora, pues yo cuando lo leí así me quedé cuajada y me dio una panzada de reír que no veas, pero claro, por lo curioso de las situaciones, ¿no? En esa boda, en las bodas de antes judías, ahora tampoco ya lo hacen así los judíos actualmente, pero antiguamente sí era así, y era que se hacía una fiesta que duraba 7 días y no era que se hacía una ceremonia, se hacía un pacto. Intercambiaban algún presente y se hacía un pacto delante de todos los invitados a la boda. Y entonces el recién estrenado matrimonio se iba a una habitación que había o una tienda, cada uno según las riquezas que poseyera. Obviamente el rey Salomón pues es como si dijéramos que el que celebra su boda en un restaurante de superlujo o en un hotel de superlujo, o el que la puede celebrar en un sitio más moderado, ¿no? Por así decirlo. Pues imagínate tú el esplendor que había en una boda del rey Salomón. Pero en ese esplendor los invitados estaban comiendo, bebiendo, celebrando, danzando y todo eso, después de que ellos habían dicho sí quiero, me quiero casar y todo eso. Y los otros estaban en lo suyo, en la habitación, estaban consumando el matrimonio. Y entonces, muy curioso que llega capítulo 5, y entonces dice así los primeros versículos, dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y entonces dice que asoma la cabeza así, y entonces dice: comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados, que yo ya sigo con lo mío. Pero era así, nos parece curioso, pero era así. No era algo obsceno, ni era algo grosero, ni nada de eso. La gente sabía perfectamente qué estaba ocurriendo en esa tienda, en esa habitación especial, qué es lo que estaban haciendo los novios. No estaban jugando al parchís. Entonces, pero era costumbre, el novio tenía que anunciar cuando ya había sido consumada la relación y entonces eso hizo Salomón. Salomón actuó como un novio más judío, que hizo el protocolo de decir: seguid bebiendo, amigos míos, que yo ya he comprobado, he bebido mi vino, mi miel, y he comprobado que mi huerto estaba cerrado, ¿no? El huerto de su mujer. Y ahora vamos a ir a esto, ¿no? Ahora vamos a ir a las diferentes etapas que nos narra este libro, porque aquí hemos visto pues el cortejo, la boda, la noche de bodas, la fiesta de bodas, pero ahora vemos que empieza a haber, porque los que son personas que se dedican al estudio exclusivo de la Biblia, estudian mucho, créeme, y tienen que estudiar no solamente los escritos originales, sino también tienen que irse a libros de historia, de costumbre y muchas cosas. Entonces dicen los estudiosos que este libro, la narración, no es como dije yo, de una boda, de una noche de boda, ni nada de eso, sino que es el relato de muchos años de un matrimonio. Entonces nos vamos en el capítulo 5, ya en el versículo 2, entonces ya se empieza a ver altibajo en el matrimonio. Entonces aquí parece que hay un enfriamiento en la esposa, y ese enfriamiento se hace narrando poéticamente como un sueño, en el que primero llega el marido y toca la puerta para que ella le abra y dice: ay, no, tiene como pereza, si ya me he limpiado, como ya tengo los pies calentitos, ahora cómo voy a salir, y en fin. Pero con un lenguaje poético nos está diciendo que le dice que no, ¿no? Que no. Entonces se va enfriando, ¿no?
Pero entonces, a la misma vez que la esposa le rechaza, luego ella se queda pensativa y entonces como que se da cuenta, ¿no?, del error que ha cometido. Y entonces dice que sale por toda la ciudad y entonces dice, en el capítulo 5, versículo 7 al 8, dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron. Ella salió a buscar a su amado, pero ya no lo encontraba. Y dice que los guardas le golpearon y me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, que si halláis, es decir, si encontráis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Mira qué cosa, esos son los cambios que tenemos las mujeres. No me digas tú a mí que primero le dice que no y luego que te cae un chaparrón que sale ahí corriendo por toda la ciudad y que le dice: oye, os conjuro, por favor, decirle que estoy enferma de amor. Pero eso también fue un poco, tenemos que ver también este libro también espiritualizándolo. Por eso he dicho que la manera analógica de interpretación de este libro es la que nos da a dar más riqueza. Si solamente vemos lo meramente físico, pues nos vamos a quedar pobres, pero si lo enriquecemos con también lo espiritual, va a ser todo mucho más riqueza, ¿no? Entonces esos golpes que le dieron los guardas pudieron ser, dicen los que intérpretes, que son interpretados como su conciencia, que le hicieron recapacitar y le acusaron de haber actuado con frialdad con su esposo, como brusca, ¿no? Cuando su esposo estaba hablándole amablemente y buscándola con mucho cariño, ¿no? Y entonces se encuentra otra vez a las doncellas, que es a las que le dice: hacerle saber que estoy enferma de amor. Pero entonces le preguntan ella: bueno, pero ¿y qué tiene tu amado que sea tan diferente de otros? Porque dice: esta mujer está chalá a esta hora, aquí ahora, ha salido aquí con este chapetón que está cayendo y con el frío que hace, y ahora sale y dice que está enferma de amor. Y entonces le dicen las doncellas: pero bueno, ¿qué es tu amado más que otro? Entonces, eso es una pregunta que utiliza el Espíritu Santo para hablarnos a nosotras y a vosotros y a nosotras, porque esto es para género masculino y femenino. Lo mismo, porque el enfriamiento puede ser por parte del esposo como por parte de la esposa. Y entonces hay una clave aquí en esto, y es que entonces al decirle a estas doncellas que es tu esposo más que otro, ella se pone a recapacitar y empieza a recordar que es eso que también que se canta en las canciones de boda, sobre todo en flamenqueo: mi amado blanco y rubio entre 10.000, y toda esa historia, ¿no? Que yo no sé cantar, pero que lo canta, tiene mucho arte, ¿no? Entonces dice que su amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Empieza a recordar todas las virtudes de su amado, y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros en este retiro, en esta noche, y no solamente en esta noche, sino siempre, sea una constante en nuestro matrimonio, el que recapacitemos cuando nos vengan las luchas, porque las luchas nos van a venir, vendrán las discusiones, vendrán los momentos difíciles, para que cuando nos venga a la cabeza que digamos: pero ¿cómo me casé yo con este cabeza chorlito? ¿Pero cómo se me ocurrió? Pues entonces que la conciencia nos recuerde: a ver, ¿por qué me enamoré yo de esta persona? Porque entonces esta mujer empezó a recordar qué le hizo enamorarse de él, no ver las cualidades de él, ¿no? Entonces el Señor quiere que nosotros traigamos a nuestra memoria todas las cosas buenas y las cualidades de nuestro cónyuge. Así es como quiere continuamente que el Señor vivamos, ¿no? Porque aquí nos habla de un proceso, y este proceso va a ser así siempre, porque en una eterna luna de miel no se vive. Tenemos que ser realistas, ¿no? Entonces hay momentos de enfriamiento, momentos de más pasión, diferentes momentos, porque la vida da muchas vueltas y hay muchísimos cambios, ¿no? Pero lo que el Señor quiere es como que siempre recapacitemos y digamos: ¿qué me hizo a mí enamorarme y si ahora ha cambiado, por ejemplo, porque nosotros que oímos tantos problemas y tantas cosas, pues que hay personas que llegan a decir: no, es que le hemos llegado a decir: bueno, pues recapacita, piensa qué cosas buenas. No, es que yo ya no veo ninguna cosa buena. No, como no va a haber ninguna cosa buena, alguna cosa buena habrá, ¿no? Porque cuando te casaste con esta persona, pues porque viste cosas buenas, ¿no? Entonces es como que siempre cuando vienen los problemas, nuestra mente se cierra y no quiere ver lo positivo, pero lo hay. También lo hay lo negativo, pero tenemos que hacer un balance y un equilibrio. Algunos, cuando llegan a ciertas crisis,
pues piensan lo que estoy diciendo, que como me casé, ¿no? Entonces, que a lo mejor es lo más suave que pueden decir en un momento dado, y llegan a decir barbaridades, ¿no? Que ya no lo aman, que esto, que lo otro. Bueno, ya he contado eso. Este libro pues, nos enseña precisamente que el poder del amor puede vencer el egoísmo y el orgullo que matan ese amor conyugal. ¿Estáis de acuerdo que son dos enemigos muy grandes del matrimonio y del amor conyugal? El egoísmo y el orgullo. El egoísmo porque es cuando tú solamente quieres recibir tu parte, disfrutar tú, pero no me refiero ya a lo físico, sino que todo sea favorable para ti y el otro pues que se apañe, ¿no? Ese egoísmo. Y también el orgullo es cuando no reconocen, ¿no? Que has fallado y qué bonito que en un matrimonio es que cuando se falla reconocer que se ha fallado y decir, perdóname cariño, he metido la pata y bien metida he hecho, pero no decir, si acaso he hecho algo, perdóname si acaso te he molestado en algo, no. Reconoce y di directamente, me he equivocado en esto y en esto, y es lo mejor que puedes hacer, sincerarte, pedir perdón y volver otra vez, ¿no? Para que siga viviendo el amor, ¿no? En el capítulo 6 vemos ya que hay una rápida reconciliación, y luego pues desde ese mismo capítulo 6, desde el versículo 4 hasta el capítulo 8, versículo 4, vemos esa confirmación de amor por parte de Salomón y la buena relación que tiene con la sulamita, y cómo a pesar del paso del tiempo y a pesar de que siguen pasando cosas, nos va relatando ahí el libro, pues que a pesar de que pasan muchos sucesos y ocurren muchas cosas, pues y a pesar del paso del tiempo ellos siguen amándose y sigue habiendo entre ellos esa complicidad. Tal es así que mirad, cuando llegamos al capítulo 7, que ya están un poco maduritos, así por decirlo de alguna manera suave, ya tienen unos añitos más del día de la boda. Entonces está hablando la sunamita, y ya también ha cambiado el tercio de su lenguaje, porque si os fijáis y lo estudiáis detenidamente, la sunamita dice mucho, mi amado es mío, 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 mío. Y ahora aquí ya empieza a decir, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ya hay un cambio en su lenguaje también. Y también dice, ven, oh amado mío, salgamos al campo. Estamos hablando de un matrimonio que ya lleva 25 y 30 años ya casados, ¿eh? Tomemos ejemplo, los que ya llevamos ya todos esos añitos. Entonces, ya llevamos como un tiempo así, ¿no? Y ella pues ya ha cambiado su lenguaje y le dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y sigue diciendo, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en la aldea. Le está diciendo, vamos a tener una aventura entre ellos, es decir, vamos a salir de la monotonía, vamos a salir del palacio, estamos aquí siempre metidos en el palacio con los sirvientes, con esto, con lo otro, vamos a salir al campo. Eso para ellos era una aventura. Imagínate tú, para un rey que lo tiene todo en copa de oro, que su mujer le diga, vamos a salir a las viñas, pues eso para ellos era como si a nosotros, por ejemplo, que somos al contrario, ¿no? Que más bien que si venimos al hotel es un lujazo, ¿no? Pues esto es una aventura para nosotros. Pues para ellos la aventura era ir a unas viñas. Y entonces le dice ella, aquí tomad nota, mujeres, que antes le he dado a los hombres, le he dicho que tienen que ser considerados, palabras suaves, etcétera, etcétera. Pero el hombre también quiere ver que su mujer es proactiva, que su mujer no es un muñeco, que su mujer también disfruta, que su mujer también quiere esa relación con su marido, ¿no? Y también se le ocurren cosas, ¿no? Que seamos creativas. Y esta sunamita le dice, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en la aldea, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en ciernes, si han florecido los granados. Y mira qué interesante, ahora dice eso y dices tú, ay, mira, y eso que tiene interesante, y ahora dice, y allí te daré mis amores. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras, si sabéis desde el Génesis, es un fruto que elude a la sexualidad, a afrodisíaco, aunque luego pueda ser una memez, pero no lo sé si es o no, pero representan el fruto del amor, las mandrágoras, ¿no? Entonces dice, las mandrágoras han dado su olor.
Y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas. Esto está hablando la Sunamita, se lo está diciendo a Salomón, y Salomón así está alucinado y dice, oh, no vean mi mujer, ¿no? Como está hoy. Las mandrágoras, y a nuestra puerta hay toda suerte de dulces frutas. Nuevas, mira, esto es muy interesante, dice, nuevas y añejas, que para ti, oh amado, he guardado. En nuestro lenguaje actual le está diciendo, mira Salomón, que allí te voy a dar mis amores. ¡Uy, qué tremendo! Que a pesar de los años no ha muerto mi pasión por ti. Ven, que te voy a enseñar cosas nuevas que he aprendido para ti solo y exclusivamente para ti. Y también las añejas, las que ya conocemos, las que ya hemos probado y nos dan resultados. Entonces era una esposa que era sabia porque dice, vamos a probar cosas nuevas y de las antiguas. Entonces, como diciendo, poniéndole un poco de chispa en el matrimonio, un poco de aventura, un poco de salir de la monotonía, ¿no? Entonces, a pesar del paso del tiempo, él ahora sigue hablando Salomón, y entonces vemos que decimos, no vea, este hombre no se cansa, este hombre siempre ve bella a su mujer. Y entonces sigue diciéndole que ella es bella y deseable. Y donde vemos que, como ya te digo que no te he leído el libro entero, eso te lo dejo para que lo leas tú como deberes, si quieres. Donde él empieza a hablarle en un principio de arriba abajo, que la describía de arriba abajo, ¿no? Decía, oh, porque tus pelos son como manada de cabras recortadas sobre la ladera de Galaad. A mí me dicen eso y digo yo, ¡ay, qué horroroso! Y toda la serie de apelativos que le dan, ¿no? Pero empiezan desde su rostro, y que si su nariz es como una torre, imagínate tú. Pero todo eso, Salomón al principio empieza a describirla desde la cabeza para abajo. Pero ahora vemos que después del paso del tiempo, mirad por dónde va la cosa. Estamos ya en el capítulo 7, del 1 al 8, y entonces le dice Salomón, cuán hermosos son tus... Empieza ya desde abajo, a describirla desde abajo hacia arriba. Dice, cuán hermosos son tus pies en la sandalia, oh hija de príncipe. Y esto, si ya le sacamos también su riqueza espiritual, tiene mucho que decir, porque dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Es por eso decir que es que este libro tiene una riqueza tremenda. Tenemos la mejor manera de interpretar lo que es la analógica, es decir, sacar riqueza para nuestro matrimonio, pero también es riqueza espiritual. Entonces, empieza a describirla desde los pies. Y aunque tengo unos pies feísimos, para él le parecen preciosos. Le dice, qué hermosos son tus pies en las sandalias. Yo recuerdo una cosa que una vez una persona que me quiere mucho me dijo que yo digo, Señor, le ciega el amor que me tiene, pero no era mi marido, pero no era por nada, no connotaciones sexuales ni nada de eso, sino que como es una persona que me aprecia, yo llevaba sandalias y me dice, ¡ay, qué pies más bonitos! Y yo que tengo unos pies, de verdad que es que los tengo feos, que no es porque sean complejos, no los tengo bonitos. Y yo me quedé acuajada cuando me dijo, digo, pues bueno, pues gracias, pues bueno, ya está, digo, a ver si sirve para que no tenga tanto complejo yo con mis pies. Y de todas formas, yo es que me tengo que poner sandalia en el verano porque si no me agobio, ¿no? Pero le empieza diciendo eso, qué hermosos son tus pies en la sandalia, oh hija del príncipe. Ya mira lo que le dice, le está hablando a una mujer ya que ya tiene sus 50 y sus 60 años, puede ser. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. No veas, tu ombligo como una taza redonda. Está la mujer ya más redondita, pero él se lo está diciendo todo con cariño y para ella le está cayendo de lo más hermoso que le esté diciendo su amado eso. Dice, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirio. Un montón de trigo creo que hace un bultico, no está plano así como las de las modelos. Pero él dice que le parece precioso su vientre, que está ahí como ese montón de trigo cercado de lirio. Mira qué bonito. ¿No es bonito eso? Que tu marido te describa ahora que cuando ya hemos cogido esos kilitos que hemos cogido a lo largo de los años y te diga a tu marido, oye, pues que me gustan tus redondeces. Pues eso está precioso, eso está bonito. Y en definitiva, eso es lo que le está diciendo Salomón. Eso es lo que le está diciendo aquí Salomón a la Sulamita, por raro que nos parezca. Tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques. Bueno, no sigo diciendo y sigue hablando, ¿no? Pero entonces dice que tu estatura es semejante a la palmera, ¿no? Porque me paso muchas cosas de la descripción porque es muy largo, ¿no? Entonces ahora le dice, tu estatura es semejante a la palmera. Y esto es muy interesante. ¿Por qué dice eso? La palmera es un árbol muy alto. La palmera es un árbol al que es difícil subirse, sobre todo si ya no eres tan joven.
Si eres un crío, si eres un joven, te subes ahí como un lagarto, de un salto, o como un mono. Pero si tú eres ya una criatura pues que Salomón tuviera también sus 70, sus 60 años y que dijera que ella era como una palmera, pero que yo subiré, dice, y subiré y asiré tus pechos como los racimos, y diré, subiré a la palmera y asiré sus ramas. Entonces, este hombre tiene que esforzarse por llegar a contentar a su mujer, por llegar a ella, ¿no? Y entonces, es decir, en el matrimonio hay que trabajar, tanto en lo sexual como en lo mental, como en la conversación, como en todas las áreas, ¿no? Y entonces aquí vemos a una pareja que ya está entrada en años y se sigue esforzando por mantener viva la llama del amor, la llama de la pasión todavía. Es decir, como diciendo, no, ya el sexo solamente pues, es para los primeros 25 años, luego ya como que no, pues no, aquí nos está demostrando que Salomón dice que es, yo me voy a subir a la palmera, me voy a forzar, ¿no? Y entonces pues nos deja alucinados, ¿no? Entonces esto culmina como con un amor firme y maduro ya en estos últimos capítulos, como hemos visto en el 7. Y en el capítulo 8, versículo 5, dice, hay un momento en el que, no lo tengo aquí bien apuntado, pero hay un momento en el que dice, ¿quién es este? Lo voy a buscar, que lo tengo aquí. En el capítulo 8, versículo 5, ten en cuenta que son 8 capítulos solo y el capítulo 8 tiene 14 versículos, es decir, que en el versículo 5, que ya también tiene una edad considerable, está diciendo, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Es decir, que van en una actitud cariñosa, todavía están ya en una edad considerable y van cariñosamente, están ahí, ella está recostada sobre su amado. Dice, ¿quién es esa que sube del desierto? Es que si le sacamos su alegoría y su enseñanza espiritual, el desierto es un problema, ¿no? Un desierto no es un oasis, porque no dice, mira, ¿quiénes son estos que vienen de un oasis? ¿No? Dice que están saliendo de un desierto, dice que están subiendo de un desierto, pero ella, en medio del desierto, está recostada sobre su amado. Qué bonito. Que nuestra vida y que nuestro matrimonio pueda ser así, que hasta el final de nuestros días podamos estar así, y no solamente físicamente, sino espiritual y emocionalmente unidos, ¿no? Y entonces eso es tremendo, ¿no? Y entonces vemos ya que la clase de amor que empieza a describir desde el capítulo 7 al 8, cuando dice tus amores o tu amor, utiliza una palabra hebrea que se llama ahava. Bueno, que es ahava, que se escribe con los caracteres hebreos muy extraños, pero como escriturándola, ahava, ¿no? Y ahava significa un amor firme que no lo tumba nada ni nadie. Y eso, querido, es a lo que debemos de aspirar. ¿Tú quieres aspirar a eso? Yo quiero aspirar en mi matrimonio, yo quiero aspirar a un amor como este. Como mínimo quiero un amor como este. Y estoy luchando en mi matrimonio. Hasta ahora siempre ha sido así, pero que cuando ya llega a cierta edad, para las mujeres pasamos por ciertas etapas. Entre los hijos, entre las cosas físicas que las mujeres, nuestros desarreglos hormonales, etcétera, etcétera, pues tenemos muchos cambios. Pero yo quiero un matrimonio como este, que con los altibajos, ahí estemos firmes. Un amor ahava, es un amor que nada ni nadie lo tumba, ni ninguna prueba, ni ninguna circunstancia, ni nadie, ¿no? Entonces, al final le preguntan, entonces la sulamita dice que ponme como un sello sobre tu, lo voy a decir, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos, porque tiene que haber celos, unos celos sanos, porque yo soy mía y de mi amado, pero solamente entre nosotros, no de nadie más. Es un huerto cerrado. Y ahora voy a decir unas palabritas con respecto a eso, que hay que tener mucho cuidado. El amor matrimonial y sexual tiene que ser un huerto cerrado, pero antes voy a acabar de leer esto. Dice, por los celos. Tiene que haber unos celos sanos. Es decir, yo tengo que ser celosa de mi esposo. Mi esposo es mío y yo soy de él. Y únicamente, ¿no?
Y entonces dice, sus brasas de fuego fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto los menospreciarían. La Sulamita está diciendo aquí, a mí me puedes ofrecer todo el oro del mundo, que no te lo vendo ni te lo compro por el amor que yo tengo con mi Salomón. Y ahí se queda, ¿no? Y entonces, con respecto a lo que quería decir de que el amor en un matrimonio es como un huerto cerrado, así debe de ser. Porque si de sexo tenemos que hablar, se habla en público, en una reunión como esta, enseñándolo como lo dice la palabra, que es correcto. Si te tiene alguna duda, hay escritores que tienen libros muy buenos acerca de la sexualidad, que los pueden leer por si acaso, como que dice, a mí este lenguaje tan simbólico pues no me enseña mucho. Pues hay otros que te lo dicen ya muy clarito y que te los puedes consultar, etcétera. Pero yo te digo una cosa, si en una reunión pública es donde más se debe de hablar de estas cosas, o en todo caso en consejería privada si hay algún problema, porque si algo debemos hacer como cristianos es que nuestra intimidad sexual sea precisamente eso, algo íntimo, que no es como los del mundo, porque los del mundo andan en otra manera, y es cuando en el mundo, cuando hay reuniones de matrimonios, pero no reunión de matrimonios como esto que nos hemos reunido, no, sino que se reúnen en casa de fulanito, nos vamos a ir unos cuantos matrimonios a tomar café. Y eso sobre todo pasa en el mundo, pero desgraciadamente lo hemos visto en círculos cristianos que han metido la pata, pero hasta la ingle. Y por eso quiero avisar de este problema. Lo que ocurre en la alcoba es solamente asunto de mi marido y mío, es algo íntimo. Yo no tengo por qué contarlo a nadie, es que es algo que es un huerto cerrado, por eso es un huerto cerrado y lo dice aquí muy claro. Pero si tú ese huerto cerrado, tú lo expones, como así de manera jocosa o como por divertido, porque nosotros hacemos esto o lo otro, que no sé cuánto, es un peligro muy grande, porque si un matrimonio que está ahí tomando café contigo está pasando por crisis y tú le estás diciendo que a ti te va maravilloso, que tu mujer es maravillosa, que hace esto y que hace lo otro, en un momento de debilidad, muchos adulterios y muchas historias han empezado por ahí. Y hablo así de crudo y así sin pelo en la lengua porque esas cosas ocurren. Y hay que decirlas tal y como son, porque hay que descubrir las artimañas del enemigo. Es decir, que la sexualidad la tienen que hablar los esposos. Es decir, yo le tengo que decir a mi marido lo que me gusta a él, lo que le gusta de mí y todas esas cosas, pero eso es privado nuestro. Yo en una reunión con otros matrimonios, por muy amigos que sean, yo no voy a contar si yo me divierto, si no me divierto, si hago esto, si hago lo otro. Eso es algo que es privado. Y eso, siento deciros que desgraciadamente en algunos círculos cristianos se ha dado este problema y por ahí han llegado a venir adulterios y problemas. Entonces, por eso yo no quiero dejar escapar de decir esto, aunque por bochornoso que me cueste ponerme aquí, plantarme entre vosotros y deciros esto, ¿no? Porque como para mí sería más fácil decir por lo típico de siempre de una reunión de matrimonios, ¿no? No es que sea lo típico, ni yo estoy diciendo que yo estoy diciendo algo más espectacular, ¿no? Pero yo estoy diciendo lo que el Señor me ha puesto que diga, ¿no? Y sí que me resulta un poco difícil tener que hablar tan francamente acerca de esto, ¿no? Pero quiero avisar porque quizá el Señor está alertando antes de que ocurra, o hay quizá matrimonios que están ya casi al borde de ese precipicio, que están ya jugando un poco como los del mundo, ¿no? Con este tipo de cosas. Entonces, cuidadito, mucho cuidadito con este tema. El matrimonio es un huerto cerrado. La intimidad de tu alcoba tiene que quedar en la intimidad de tu alcoba. Entonces voy a acabar con una frase que es de Salomón, que aunque está en Proverbios es el mismo escritor y está hablando sobre el mismo tema. Y acaba diciendo, sea bendito tu manantial. Esto está en Proverbios 5, 18, 21. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé y él considera todas sus veredas.